de Petroperú y el Estado, como dueño de Petroperú, tenga que entrar al rescate, como Mighty Mouse, ir al rescate, el Estado, Mighty Mouse, el ratón invencible, tenga que entrar al rescate de Petroperú por esta fabulosa inversión. Esa es la pregunta que yo, como congresista ignorante, lo hago a usted, sabio ministro. Gracias, congresista. Sí, va a seguir las preguntas. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Un poco que comentaron el ministro, decirle, pues, si pues el ministro se le escabó, el ministro de Economía se le escabó y usted se va de viaje, pero cuando el ministro de Economía vino acá con el ministro de Energía y Minas del momento, nos vendió toda la historia de los candados, y que eso tiene todos los candados habidos y por haber. Y en ese objetivo bastante claro, es como dar un voto de confianza prácticamente. Esperemos que tenga todos los candados y no sea una estafa finalmente, pues es una barbaridad. En la parte de las garantías, yo siempre viendo el tema de las garantías, ¿qué porcentaje de una inversión o de una operación debe ser la garantía? Porque acá la garantía la ponen cada uno como mejor le parece. Si el Perú es el 51% realmente de la inversión y el otro es el 49%, ¿cómo se maneja la garantía? Porque además dice, ¿no?, en la garantía del gobierno se da en el respaldo de las obligaciones financieras derivadas del financiamiento que contrate Petroperú, siempre y cuando a la empresa no le alcancen los flujos financieros para asumir el pago. Sería bueno que esclarezca eso. Después dice, dichas garantías no están comprendidas en el monto límite del endeudamiento. ¿De dónde sale la garantía finalmente? No está del gobierno nacional, que se apruebe mediante ley anual del endeudamiento correspondiente. Sería bueno que aclarara también eso. Después, los postores deben estar en camino, porque si usted esto lo van a licitar, ¿para cuándo? Debe haber ya un aviso, imagino, de algún flash de algo, para saber quiénes van a ser los postores, porque las bases las van a tener que presentar, porque supuestamente esto se vencía, lo que nos dijeron, antes de agosto, para sacarlo. Por lo tanto, si estamos a mediados de abril, algún flash debemos tener para saber más o menos quiénes son. Pero yo le reitero los candados que dijo el señor Miguel Castilla en la Comisión de Energía y Minas, que vino con el ministro de Energía y Minas del momento, ¿no? Y las garantías, sí, explíqueme quién las pone y cuánto van a costar. Gracias. Gracias, congresista Lourdes. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer. Sí, señor presidente. Sobre este proyecto de la refinería está vinculado directamente a Petroperú, a la empresa Petroperú. Cuando presentaban el programa del contrato de la refinería, según cuentan por ahí algunas voces, ese es también el cronograma para vender el 49% de acciones de Petroperú. Y que por eso la ley se ha hecho una cosa con la otra. Yo francamente me parece tan absurdo que se venda el 49% de acciones de Petroperú, dejando a Petroperú solamente como una empresa refinera y manejada sin haber valorizado sus activos, que se va a regalar Petroperú por 400, 500 millones de dólares. Esa es una cosa absurda, pero estamos en un mundo no de la fantasía, sino en un mundo donde muchas cosas son posibles. Por eso quisiera saber oficialmente si es que está una cosa condicionada a la otra. En la ley se dijo expresamente que Petroperú queda amarrado de pies y manos, no puede hacer nada, no puede tener ningún pasivo contingente en nada. Ciertamente que el reglamento que usted ha sacado como ministro ha corregido parte de lo que hizo su antecesor e interpreta algunas acciones que sí, lógicamente puede y debe hacer una empresa. Pero, por ejemplo, el lote 64, que está ya en manos de Petroperú, que podría tener un socio y vender por anticipado una parte de las reservas, como se hace en todos los lotes petroleros del mundo, sin necesidad de vender el conjunto del lote, eso le da liquidez para actuar. Pero Petroperú no podría hacerlo porque ni siquiera puede comprar papel para hacer ese tipo de negocios. Entonces, creo que igualmente pasa con los lotes petroleros que están en retorno a Petroperú. Son lotes que se acaba de ganar un arbitraje y Petroperú tiene que prolongar un año más porque no sabe qué hacer, porque no tiene cómo gastar. No tiene una ley que supuestamente la habilita para gastar. Es como si alguien quiere vender su casa y en vez de mejorarla, de capitalizar sus activos, lo que hace lo sigue partiendo por pedacitos y vende la casa, cualquier cosa desesperadamente, como si se fuera a morir. Dice una canción como si el día acabara mañana. Pero es una canción de amor, pero esto parece más bien una pasión desesperada, este intento de vender Petroperú. Esto que señalo, mucho ha sido dicho el día de hoy en una reunión convocada por el congresista
Daniela Bugatás, muy interesante, un conversatorio que se llama El verdadero valor de Petroperú, donde han participado Herrera Descalzi, Clara Indacochea, Germán Alarco, estuvo Humberto Campodónico, estuvo Marisol, no, Marisol Pérez no estuvo, pero estuvo invitada, no estuvo el representante del MEF, que fue invitado, y estuvo el representante del Ministerio de Energía y Minas, que sí fue invitado y participó, y que está aquí presente. Y fue una reunión muy interesante porque una de las cosas en las cuales creo que hubo una concordancia general es que primero hay que capitalizar Petroperú, hay que capitalizar sus activos, hay que ponerla en mejor condiciones de operación. Creo que es el sentido un poco de la norma que ha salido, pero falta consolidar muchos aspectos. Y lo segundo es que Petroperú tiene que, con mayor decisión, incentivar por lo menos de esa capitalización los lotes, los terminales y también su participación en la garantía red principal en el gasoducto surandino, que son activos. Es diferente el valor de la empresa con esos activos capitalizados que con esos activos liquidados. Totalmente distinto, ese es el primer tema. Y segundo tema, y el tercer tema y final es que ya había una ley para vender hasta el 20% de acciones. Esa ley tenía un cierto consenso nacional, era un acuerdo nacional. Y de pronto ha venido a decir 49% o nada, que es una manera de rematar y liquidar Petroperú por una visión casi religiosa que no debe existir empresa del Estado cuando casi el 90% de los países que tienen petróleo e hidrocarburos tienen empresas estatales a cargo de esos recursos, porque es un recurso estratégico limitado. Entonces, lo que ocurre en nuestra visión de Petroperú, en ese consenso del 20% estaba muy cercano a Ecopetrol. Ecopetrol tiene una ley que le da autorización a vender hasta el 20%. Y cuando ha ido al mercado de valores, luego de haberse capitalizado, ha vendido hasta el 13%. Ahora se dice que se va a vender a valor de libros, que cuesta $1.000 millones y que se puede vender por el 50% o menos, y se empiezan a correr una serie de versiones que lo que hacen es desestabilizan a Petroperú. En vez de consolidarla en su aspecto de empresa corporativa, que se consolida institucionalmente, aparece una empresa que está, justo cuando se requiere un Petroperú más fuerte con la refinería, aparece un Petroperú más debilitado. Yo entiendo que usted ha planteado la necesidad de un plan de Petroperú, pero para eso hay que capitalizarlo. Nosotros estamos desarrollando, le voy a entregar una iniciativa ciudadana, legislativa, para derogar el artículo 3.2, que amarra de pies y manos a Petroperú, y el artículo 6, que vende el 49% de acciones de Petroperú, porque esos artículos no tienen que ver, sino debilitan la modernización de la refinería. La refinería necesita una Petroperú integrada, en última instancia, porque si no tienen los lotes petroleros, va a comprar a precio internacional un petróleo que debería comprarlo a precio nacional. Si retornan los lotes de la Amazonía y del norte, no por expropiación, sino porque se acabó el contrato y regresan a Petroperú, en vez de comprar a 90 o 100 dólares, va a tener la renta petrolera de su lado. Es por esa razón que le pediría que precise oficialmente, si es que es exacto, que una vez que se firme el contrato de la refinería, antes o al día siguiente sale la venta del 49% de acciones de Petroperú en forma subvaluada y en condiciones realmente graves para el país. Gracias, congresista Dagmer. Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. El tema va por el lado de que los tiempos que tiene ya la refinería en Talara, mi región, Piura, ya está desesperada, ¿no? Porque los tiempos se han alargado y parece que fuera un cuento muy largo. Y usted hoy día nos ha dicho de que ya el día de mañana debe estar firmado el documento por el ministro Castilla. Esperemos de que así sea y que realmente ya comencemos a dar los pasos. Pero la preocupación es aún mayor porque los plazos se pueden seguir alargando y pueden seguir ampliándose, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es cuál es la estructura que va a tener Petroperú y si los accionistas privados de Petroperú ya tenemos nombres, tenemos empresas que están dispuestas a entrar a Petroperú, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Y la estructura financiera para el proyecto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna estructura financiera porque si no hay una estructura de
de Petroperú no puede salir al mercado de valores para poder lograr un financiamiento, ¿no? ¿Con cuánto va a ir el privado? ¿Va a ir con 15, con 20, con 49%? Es diferente presentarse a las entidades financieras con la estructura del accionariado de la empresa. Entonces, ante eso, si no tenemos la estructura, cómo va a estar estructurado el accionariado de Petroperú, yo creo que tampoco hay la estructura financiera. Y eso no es fácil conseguirlo. Ya Petroperú en un tiempo, hemos tenido casi 2 años, cuando el proyecto valía 750 millones, después subió a 1.750 y fue incrementándose el proyecto por, parece que las condiciones que ponía el banco era que no hayan reestructuraciones, sino se haya una refinería nueva como la que se ha planteado ya ahora, ¿no? Entonces, esas preocupaciones todavía existen y ponerle una fecha de cuándo empezamos a trabajar ya a trabajar la refinería, no a trabajarla como ya terminada, sino cuándo empezamos la construcción de la refinería. Gracias. Señor Minico, por su venia, señor presidente. La pregunta adicional es muy simple. La actual refinería, que va a ser sustituida por otra, por todo lo que usted explica, ¿qué se va a hacer con esa refinería? ¿Se va a ir al chatarreo o va a ser instalada en alguna otra parte del Perú? Gracias, congresista. Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro para que dé respuestas a las inquietudes. Bueno, comencemos por lo último, ¿no? O sea, ¿de qué proyecto se trata? ¿Es que vamos a agarrar y arrasar y chatarrear todo lo que está en la refinería? ¿O lo que se va a hacer es utilizar una buena parte de los recipientes? Una refinería está constituida por tuberías, está construida por hornos, está construida por reactores y por recipientes que separan. Una buena parte de esos recipientes se van a utilizar en el remodelamiento de la refinería. El valor de una refinería no es solamente su parte de procesamiento, son sus tanques, son su muelle, son sus sitios de expendio, son sus laboratorios, son, o sea, las facilidades que permiten que esta refinería, su acceso al agua, su planta eléctrica, todo eso es parte de una refinería. Mucho de eso de lo que existe se va a utilizar en la nueva refinería. Entonces, evidentemente es una refinería que va a aparecer como nueva, pero la refinería que existe va a dejar muchas instalaciones aún aprovechadas en el nuevo diseño. Lo otro es, ¿con qué vamos a pagar eso? Yo creo que es una pregunta que casi todos han repetido. ¿De qué vive una refinería? Una refinería compra crudo y entrega productos, ¿no es cierto? Hoy día, si tomamos el valor del crudo y pongamos 100 como número, ¿no? O sea, un barril de crudo de 100, los productos que estamos obteniendo valen como 107. Entonces decimos que hay un margen de $7. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ya no esta refinería tal cual está y tenemos la nueva refinería funcionando? En primer lugar, el crudo que vamos a comprar va a ser más barato, porque ya es un crudo más pesado. Esta refinería puede procesar un crudo más pesado. Entonces, en lugar de costarnos 100, el crudo nos puede costar 95, por decirlo. Los productos, producíamos 100 barriles de productos, pero una buena parte de esos productos son crudos pesados, son productos de baja calidad, son gasolina, son diésel. Hoy día vamos a producir 100 barriles, pero de productos de mucha mejor calidad. Entonces, en lugar de recibir por la venta 107, podemos recibir quizás 117. Entonces, hay un margen que pasó de ser 7 a convertirse en casi 20. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Y es a partir de ese margen que se va a pagar. El flujo de caja de Petroperú va a cambiar sustancialmente con la refinería. O sea, el flujo de caja va a ser otro flujo de caja para pagar. ¿Ustedes creen que los bancos van a prestar contra un proyecto que pierde dinero? O sea, ningún banco va a prestar, ni un banco de desarrollo presta para eso. Yo he trabajado 20... ¿Ha ocurrido? Sí, y se van a la quiebra. Y con más frecuencia de lo que uno piensa. Bueno, yo estoy seguro... O sea, este proyecto ha sido revisado cuidadosamente por los bancos que van a prestar, por los constructores del proyecto, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por COFIDE, que es parte de eso de acá. Y todos llegan a la conclusión de que el proyecto se defiende. O sea,
de este nuevo margen se va a poder pagar el costo de la inversión y se va a pagar los costos financieros ligados a eso. Como los márgenes no son seguros, o sea, el precio del crudo cambia cada día, el precio de la gasolina cambia, el precio del diésel cambia. Entonces hay incertidumbres y uno construye para evaluar este proyecto varios escenarios. ¿Qué pasa si esto baja? ¿Qué pasa? Entonces hay escenarios en los cuales puede suceder que un cierto año, en la proyección de precios, el flujo no alcance. Entonces, lo que han pedido la gente que van a financiar es que alguien en esa condición se sustituya a Petroperú. Y la garantía que se está ofreciendo es de Economía y Finanzas y dice lo siguiente: yo te puedo dar una garantía de hasta 1.000 millones, pero la garantía no va a ser más que 200 millones por año que la vamos a cargar al presupuesto del año. Ese es el sistema que se está utilizando actualmente. O sea, en caso el flujo de Petroperú no alcance, ese año, dentro del presupuesto del año, habrá un cargo que no va a poder ser mayor de 200 millones de dólares para pagar ese hueco. Pero probablemente va a ocurrir. Pero ese hueco tendrá que pagarlo Petroperú. O sea, en el futuro tendrá que pagarlo. No es que eso se quedó y ya como debe todos los peruanos. No, no. O sea, es una garantía que después va a tener que ser pagada posteriormente por el proyecto. De vuelta, claro. Entonces, no es que aquí hay una caja abierta, no es que esto sea así, sino que el mismo proyecto va a pagar finalmente lo que costó. Va a ayudar al financiamiento. Va a ayudar al financiamiento, pero no es que la garantía es un aporte de dinero que se está entregando. No es que se está dando 1.000 millones a Petroperú. Lo que se dice, te podemos ayudar en los años que tengas un hueco hasta por 200 millones. Esa es, digamos, la idea del... Sí, sí. Una repregunta. Sí, rapidísima. La garantía no es eso, ministro. Y eso no fue lo que nos dijeron. Nos dijeron inclusive que no se iba ni siquiera a necesitar. La garantía no es para llenar un hueco, la garantía es para solventar un incumplimiento, una ocurrencia de la parte, pero no para que es un financiamiento encubierto. No, pues. La garantía es un respaldo. En caso se presente un incumplimiento. O sea, si no se presenta el incumplimiento, no se usa la garantía. Bueno, la garantía es una contingencia. Y la contingencia puede presentarse como no presentarse. Correcto. Lo que usted está diciendo en buen romance, señor ministro, es que estamos limitando la contingencia del Estado a 200 millones de dólares por año en el caso a que a Petroperú le falte flujo de caja para poder devolver los diversos préstamos que tiene. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿O lo interpreto bien o mal? Así es. Ya, ok. Eso es así, pues. Bueno, esa es la garantía que el Congreso ha aprobado, ¿no? Esa es la garantía que ha permitido que este proyecto salga adelante. Ahora está el tema, ¿qué va a pasar después, no? O sea, ya estamos con el proyecto. Es que al día siguiente se van a hacer acciones y se va a comenzar a vender Petroperú. O sea, cuando uno mira la tasa de rentabilidad que esto genera, o sea, hay todo este capital invertido, vamos a comprar una parte de ese capital, la ganancia que esto tiene como tasa de rentabilidad es sumamente baja. O sea, son 6, 7%, 9% creo que avanzó el ministro Castilla aquí en la reunión. Por 6, 7% mejor ponemos nuestra plata en la caja Huancayo, ¿no? No tenemos por qué arriesgarnos a nada. O sea, uno invierte en una empresa cuando tiene una aspiración de tener una rentabilidad más grande. Nadie compra acciones a no ser que estén subvaluadas de una cosa que no tiene ese valor. Entonces, para poder avanzar en la vía de la privatización hay que dar a Petroperú proyectos que mejoren su rentabilidad como empresa, que la hagan más atractiva, proyectos en otras actividades. El candado, cuando se habla de los candados, van en el sentido de que esos proyectos no se van a poder sacar adelante con financiamientos adicionales o con plata del Tesoro. La idea es, tú Petroperú, si tienes un lote petrolero, busca a alguien que venga, invierta, saque la producción y te dé una parte de la ganancia. Pero nosotros, Estado, no te vamos a garantizar nada más. Y además, no te vas a poder confiar de tu pequeño flujo de caja porque ese ya está comprometido con el repago de la refinería. Tú vas a tener que generar. Entonces, si tienes terminales, no vas a garantizar nada más. Y además, no te vas a poder confiar de tu pequeño flujo de caja porque ese ya está comprometido con el repago de la refinería. Tú vas a tener que generar. Entonces, si tienes terminales,
o sea, tienes terminales, dueño de los terminales, tú vas a poder ponerlos en alquiler. Como hay que invertir porque la demanda crece y hay que hacer nuevos tanques en esos terminales, eso tendrá que ponerlo un privado. Es tu terminal, tú vas a ser dueño y vas a cobrar algo por ellos. Tu flujo de caja va a mejorar conforme aumente la demanda. Pero el proyecto de terminales no lo vas a poder financiar con tu plata, sino con la plata de privados. Una vez yo pienso que esto comience a andar y se vayan dando este tipo de proyectos, yo creo que la empresa va a comenzar a ser atractiva. Y en lugar de pensar en poner nuestra plata en la Caja Huancayo, vamos a poder ponerla en Petroperú porque va a poder pagar un poco más de rentabilidad. Y yo creo que ese momento va a venir y va a venir gradualmente. Yo no creo que va a permitir de la noche a la mañana vender 49%. O sea, vender 49%, pensémoslo, ¿no?, en términos de inversión, de una empresa que está ligada al mercado nacional. O sea, esto no es una empresa que mañana podemos vender los activos e irnos a trabajar a otro sitio. Aquí es apostar a vivir invertido aquí en el Perú. No hay muchas empresas internacionales que están dispuestas a ese tipo de cosas. De ahí que la idea de la ley es fijar este límite de 49%, pero yo no creo que sea un objetivo que se va a obtener de la noche a la mañana en una transacción. Esto va a tener que ser gradual en la medida que el flujo de la caja de la empresa mejore paulatinamente. Esas son un poco las ideas que tenemos aquí detrás. ¿Quiénes podrían invertir en Petroperú, señor ministro, las AFPs? Por ejemplo, en muchos países, fondos de pensión que quieren una rentabilidad estable dentro de estos, se colocan ahí. La ley es aún más específica, dice, hay que buscar 5% del accionariado a título individual en participaciones ciudadanas. Eso es lo que habla la ley. Bueno, eso vendrá, yo creo, paulatinamente, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Creo que se ha concluido ya con la agenda del día y ha sido una exposición muy, muy importante. Presidente, Sí, el ministro congresista. ha expresado su predisposición de responder preguntas de coyuntura y aquí está no está el congresista Hernán de la Torre, pero él indicó de que aquí se encontraba en la sala la alcaldesa de la convención. No estoy pidiendo que la alcaldesa de la convención haga uso de la palabra, sino trasladar la pregunta del congresista de la Torre respecto al problema, a los límites que ha puesto en la venta de combustible en la convención y que aquí se encuentra la alcaldesa y empresarios de la convención. Eso un primer tema y un segundo tema, ministro, hay muertos en Mazuco, en Puerto Maldonado. Es un lamentable hecho, penosos sucesos que esperemos pare y usted como sector responsable del tema de la minería implemente las acciones para que esta situación no salte a otras regiones. Gracias, presidente. Yo quisiera calificar de que la lucha que se ha planteado en términos de reducir, eliminar la minería informal, la minería ilegal, perdón, en términos de reducir el narcotráfico y no entregarle combustibles, productos químicos fácilmente. Es una lucha que el gobierno la está llevando adelante desde el más alto nivel. Aquí no es el Ministerio de Energía y Minas que ha tomado la decisión de poner cuotas. Las cuotas han sido decididas a partir del primer ministro, han sido evaluadas por el Ministerio del Interior, que ha fijado en qué sitio se va a hacer, porque no es en todo el Perú, no es tampoco en todo el departamento del Cusco, es en algunos distritos de la provincia de la Convención, o sea, están focalizados en áreas donde el Ministerio del Interior tiene evidencias de que hay producción de drogas. Estas cuotas han sido fijadas para limitar. Y si uno mira la estadística, hoy en día se tiene estadística de cada galón que sale de la refinería, por dónde camina, a quién pasa y a qué precio se vende. Hay todo un mercado formalizado aquí en el país con estadísticas que se siguen con cuidado. Y uno mira las estadísticas y se dice, bueno, ¿cómo es que este grifo puede vender mucho más? O sea, ¿es que él obtiene sus combustibles de manera legal o ilegal? Y hay estadísticas que se cruzan con SUNAT. La SUNAT sabe cuántos son los galones que la ha vendido también. Y uno se da cuenta de que hay todo un mercado bastante grande que funciona en ciertas regiones. Es ahí donde se han aplicado estas medidas de racionamiento.
Evidentemente, todo racionamiento no es algo fácil. O sea, todo racionamiento cortado con tijera en el mapa no es algo que fácilmente se acomoda. Lo que estamos en este momento discutiendo es cómo flexibilizar las cosas para hacerlas funcionar mejor y cumplir el objetivo. No se trata de que mañana vamos a sacar la vigencia de los decretos supremos que existen ahora. Eso no está en la política. La política es, vamos a seguir esta lucha para adelante. Y aquí hay ideas de flexibilizar. O sea, nosotros hemos recibido y hemos escuchado y estamos dispuestos a escuchar a todos los griferos y a todas las personas que quieran formalizarse y hacer las cosas mejor. Y tratar de entender cómo es que ellos se abastecen y cómo venden. Hemos visto casos increíbles. En Huánuco, me explicaban, hay una carretera y de la margen izquierda pertenece a un distrito y la margen derecha pertenece a otro distrito. Y los grifos de un lado tienen cuotas y los otros no tienen. Pero bueno, esa es la lógica de la distribución. Entonces hay que lidiar con cada uno de esos problemas, ¿no? Y tratar de entenderlos localmente. Nosotros le hemos ofrecido a la alcaldesa de la convención de que vamos a sentarnos con su gente, vamos a analizar sus casos y vamos a tratar de encontrarle una solución. Yo creo que ese es el ofrecimiento que tenemos en este caso. Gracias, señor ministro. Tiene una inquietud el congresista Bedoya. Gracias, presidente. Quería preguntar por su intermedio al señor ministro cuál va a ser el destino de aquellos pozos petroleros cuyos contratos, me refiero a los del norte en la zona de Talara, cuyos contratos están venciendo y el Estado sigue deshojando margaritas, no sabe si los renueva, si no los renueva, si los renueva en qué condiciones. Había la versión de que querían renovar, pero siempre y cuando se garantice determinada inversión y además se dé un paquete de acciones de esos pozos al Estado. ¿En qué situación queda? Porque ya hay algunos contratos que han vencido. El directorio de Perú Petro, o sea, dentro del aparato del Estado, es Perú Petro el que tiene la administración de los contratos. En primer lugar, Perú Petro no puede extender un contrato que ya tiene más de 30 años, porque la ley dice la máxima duración de un contrato es 30 años. Lo que estamos discutiendo son los contratos que se firmaron por 20 años y que tienen la posibilidad de extenderse. La extensión de los contratos, según la ley, se hace bajo ciertas condiciones. Uno, que el contratista haya cumplido lo que ha ofrecido. Cada año los contratistas petroleros tienen que presentar un plan de trabajo y tienen que ejecutarlo. Entonces, hay un récord de cumplimiento de las obligaciones del contrato hasta llegar a la fecha de finalización del contrato. En segundo lugar, los contratos se extienden contra un programa de actividades. El contratista tiene que decir, yo voy a invertir y esto tiene que ser aprobado por Perú Petro. En tercer lugar, uno no puede cambiar las cláusulas del contrato. No es que ahora yo te voy a aumentar la regalía y me tienes que pagar más impuestos. No, es una extensión bajo estas condiciones. Lo que se está tratando de hacer es que en esa extensión el contratista ceda, como usted dice, un 25% de acciones a Petroperú. El ceder no significa que Petroperú tiene que tomarlas. Lo que está diciéndose es, hay la opción para Petroperú, ¿no?, en este contrato renovado, de tomar 25% de este contrato. Va a depender del directorio de Petroperú si es que lo quiere tomar y en qué condiciones. Porque puede ser que un contrato no sea tan bueno como parezca, ¿no? O sea, meterse a comprar a veces acciones en un contrato que tiene problemas ambientales, que tiene problemas de producción, yo no creo que es una buena acción. O sea, lo que se está diciendo del lado de Perú Petro es, nosotros te vamos a renovar el contrato porque tú has cumplido, te vamos a renovar el contrato contra un programa de trabajo y Petroperú tendrá la opción de comprar hasta 25% de la empresa. Esto, dentro del marco de la nueva ley, es importante que se vea de que Petroperú no va a poder sacar dinero fresco para meterse en este negocio. Entonces, el directorio de Petroperú es el que tiene que ejecutar la reglamentación de la nueva ley y tendrá que juzgar si es que efectivamente se le ofrecen condiciones en las cuales él puede o no comprar este 25%. Estamos en ese punto. Perdón, en relación con la pregunta que ha formulado el congresista Bedoya, ¿significa entonces que Petroperú tendría que ejercer esta opción dentro de determinadas condiciones, dentro de un determinado plazo, y tendría que chancar la plata, para decirlo, o ver cómo se financia? O plata en mano, chivate en pampa, ¿no? Tendría que poner el dinero, o en su defecto, quizás detraer ese dinero de la regalía. Esa quizás podría ser una fórmula.
No de la realidad, tendría que ser de las utilidades. Por la presidencia, por favor, congresista de la UNE. Existen en la industria del petróleo muchas fórmulas. Si yo creo que hay una industria creativa en modelos contractuales, es la industria del petróleo. O sea, hay muchas maneras de ponerse de acuerdo en un contrato. Uno puede llegar a un contrato y decir, mira, yo tengo derecho a 25%, tú pones 100% del dinero, tú pones 100% del costo operativo. De las utilidades, como soy dueño de 25, me corresponde 25. Y de ese 25 te pago tu inversión y te pago lo que has gastado en la operación, más te doy el interés que esto significa, ¿no? Porque es una operación financiera. La pregunta es que en estos pequeños contratos del noroeste, ¿eso es posible de materializar? Yo creo que va a estar aún a la discusión, ¿no? Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos por su buena exposición y agradecemos también a los señores congresistas por esta asistencia, y siendo las 7 de la noche, 00 minutos, levantamos la sesión. Gracias.